cada vez son los casos de violencia familiar más frecuentes. Hoy vamos a conocer los mecanismos legales para defenderte. Tú no puedes permitir la violencia en tu hogar. Estamos con Judith Puente de la Mata, abogada. ¿Cómo estás, Judith? Bienvenida. Hola, Lorena. Gracias por venir un feriado. Yo creo que es rico porque sí está toda la familia y podemos escuchar bien todos nuestros derechos y deberes, ¿no? Así es, vamos a aprovechar que los caballeros también están en la casa, ¿no? Que normalmente están trabajando ahora para que escuchen qué derechos tienen ellos y qué derechos tienen las mujeres también. Porque también a veces hay violencia contra los caballeros, que claro, es menos que hacia la mujer, pero no debemos permitir la violencia ni de esposo a esposa, ni parejas, ni niños, ni nada. O sea, en verdad, no a la violencia, ¿no? Así es, absolutamente contra nadie, ¿no? Porque es igual de mala la violencia contra el hombre, contra la mujer. Peor aún tratándose de niños, ¿no? Pero aquí lo importante es saber que todas las personas que sufren de violencia familiar, ya sea física o en el aspecto psicológico, tienen que denunciarlas y tienen la posibilidad de ir a denunciar a una comisaría o a una fiscalía de turno. No hay necesidad de tener un abogado al costado para poder denunciar. Eso, ¿no? Claro. No tengo plata, no tengo abogado. Eso es lo primero que piensas. Inmediatamente, ¿te vas a la comisaría? Inmediatamente te vas. Lo que uno tiene más a mano en su casa es la comisaría, ¿no es cierto?, del distrito en donde se produjo el hecho de violencia familiar, ¿no? En el distrito donde vivo o donde yo estaba en ese momento circunstancialmente donde se produjo el hecho, voy a la comisaría, al departamento de familia y ahí me va a atender el alférez o el policía que esté de turno y ahí yo voy a manifestar todo lo que me ha hecho, ya sea la esposa, el conviviente, el papá de mi hijo, no solamente en caso de que sean casados, sino basta que tengan un hijo en común, que hayan vivido juntos y cualquier persona en general que se entere de un hecho de violencia puede ir a denunciar. Puede ser la vecina, puede ser la tía, la suegra, en fin. O sea, todos debemos denunciar la violencia, en verdad, sí, tienes razón, ¿no? Ahora, ¿y es obligatorio tener signos de violencia? O sea, ir golpeado, magullado, con moretón. ¿Qué pasa si eres agredido verbalmente, si eres humillado? O bueno, no tienes pues un moretón en ese instante. Así es. Pero sí te han... Por supuesto que ahí procede la denuncia de violencia familiar. Lamentablemente yo he recibido casos de señoras que me dicen que en la comisaría le dicen, pero ¿dónde está, mamita? Si no tienes golpe, no tienes sangre, ¿qué vienes a denunciar? Anda, arréglate con tu marido, porque peor te va a ir. No es que peor te va a ir. Claro. Ese es un mal elemento de la policía y hay que sancionar a ese mal elemento de la policía, porque cualquier hecho de violencia físico-psicológica tiene que ser denunciado y todas las personas tenemos nuestro derecho de que se nos escuche, que se nos tome la denuncia, y si es violencia física, dentro de las 24 horas tenemos que pasar el médico legista. Nada de que no está de turno, no lo encuentro, no, eso es recorte de nuestro derecho de defensa. Y si es violencia psicológica, nos van a dar un oficio y con eso vamos a pasar el examen psicológico en el médico legista, en un psicólogo del Ministerio Público. Nos va a dar una cita, vamos a pasar un examen psicológico y ese psicólogo es quien va a decir si esa persona sufre o no sufre de violencia psicológica. Y dime, volviendo un poquito al tema de que qué pasa si no te hacen caso, si el policía o la policía o el policía que está ahí te dice no te has pegado, ¿qué haces? ¿A dónde denuncias? Entonces ahí inmediatamente, si uno está en la comisaría, pedir hablar con el comisario. ¿Dónde está? Que me atienda. Si aún así no le hacen caso, entonces está la Inspectoría de Control Interno de la policía para nosotros hacer la queja contra esos malos elementos. Y si no, nos vamos a fiscalía. No solamente se empieza la denuncia de violencia en comisaría, podemos irnos a la fiscalía de turno, que tienen turnos 24 horas, y en fiscalía decimos, en comisaría no me quieren recibir la denuncia, aquí voy a hacer mi denuncia verbal, y de manera verbal yo voy a relatar los hechos y dependiendo si es físico o psicológica me derivarán al médico legista que corresponde. Ahora, ¿qué pasa si tú eres golpeado, golpeada y tienes miedo de hacer la denuncia, qué sé yo, o haces la denuncia y a la vez podrías hacer ¿cómo se llama? El periodo de protección? Sí, claro que sí. Y eso es lo que se recomienda. Las garantías. ¿No? Las medidas de garantías son unas medidas de protección hacia la víctima de violencia familiar. Esto es importantísimo, porque la víctima de violencia familiar no se va a quedar en la casa esperando a que le sigan pegando. No, claro. Y tampoco vamos a ser tan ciegos de pensar de que por el hecho de que una mujer denuncie a su pareja, ya va a cesar la violencia, porque hay hombres que no les interesa estar denunciados y les siguen golpeando y les siguen maltratando. En ese caso hay que pedir las medidas de protección para la víctima. Dentro de las medidas de protección está
que se le obligue al agresor a retirarse del domicilio. Lo claro, botan. porque si no, imagino, sí. Por una orden del fiscal o judicial, lo botan de la casa, le ordenan que se retire. La prohibición de visitas. Esto es importantísimo cuando la violencia se ejerce contra niños. Se le prohíbe al agresor, la o el agresor, que visiten, que vean a los niños, porque los van a seguir maltratando. Claro, pues mal ejemplo, ¿no? Así es. Ahora, ¿es una causal también de divorcio? O sea, si soy agredida por mi pareja, hago la denuncia, sigo haciendo denuncias, ¿con eso puedo pedir el divorcio? ¿Con las denuncias? Así es. Es una causal de divorcio que establece nuestro Código Civil, la violencia familiar. No se necesita contar con una sentencia que acredite que hubo la violencia familiar, porque el juez va a analizar los hechos de violencia, si hubo o no violencia psicológica o física. Muchas personas creen erróneamente que solamente después de haber ganado un proceso de violencia familiar y tener una sentencia podemos hacer la demanda de divorcio. Eso es totalmente falso. Pueden ir paralelamente. Puede ser paralelamente, ¿no? Sí, así es. Ahora, basta con la denuncia nada más de la comisaría, eso es tu prueba para tu demanda de divorcio. O si no, un peritaje se solicita, que se pase la víctima a pericia psicológica en el equipo multidisciplinario del Poder Judicial, y eso va a ser tu prueba para la causal de divorcio. Lo bueno es que estamos informando, porque no mucha gente está informada, tiene miedo de denunciar, piensa que no se puede divorciar, ¿no? Hay un montón de factores, pero como decíamos y quería reiterarlo, sí puede denunciar la vecina, la tía, la hermana, la mamá, etcétera. Cualquier persona. Cualquiera, si ves a alguien que está siendo maltratado en tu barrio, o a veces en los colegios, ¿no? Que ves que el chiquito, la chiquita viene como esa niñita que murió, que iba y la veía, lamentablemente el niño que en el colegio le pegaron también, ¿no? Imagínate. Así es lamentable todos estos casos que vemos Judith, que día a ¿algún día van mensajito creciendo. rapidito para despedirnos? Sí, que nunca se queden callados. Si se trata de un niñito, que no te quedes callado. Cuéntale a tu papá, a tu mamá, a tu profesora, a tu vecina, con quien tú tengas confianza. Si se trata de las señoras, no tengan miedo de que si denuncian se van a quedar sin plata y quién las va a mantener, porque se puede hacer un proceso de alimentos y el agresor se retira de la casa, pero está obligado a pasar una pensión de alimentos para sus hijos y para la mujer que fueron agredidas. Nunca hay que quedarse callados y recurrir a la persona que está más a mano, ya sea la comisaría, ya sea en el colegio, ya sea una psicóloga, a quien esté más a mano. Siempre todos vamos a tener la posibilidad de hacer la denuncia, y si no nos escuchan, pues levantar la voz, no dejar que nos atemoricen tampoco, no dejar que nos metan miedo, ni los policías, ni el fiscalía, ni el agresor. Levantar la voz y siempre quejarse, y que todo el mundo se entere qué tipo de gente es la que ejerce la violencia familiar. A parar la violencia, no hay que permitirla. Muchísimas gracias. Para mayor información, ¿dónde te ubicamos? En el 372-5950 o el 372-6261, gustosamente ahí sacan cita con mi secretaria para una atención personal. Muy bien, Judith, muchísimas gracias. Lorena.